Hola querida comunidad de Radio Semilla. Soy Daniela Borja Caicín y este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Hoy nos acompaña Aya Wada, una guardiana japonesa que vino hace varios años a Ecuador y se involucró con el comercio lento, justo, consciente y también ha explorado cómo adaptar su cocina ancestral japonesa a los ingredientes de los Andes. En este episodio, nuestro proyecto aliado es Mashpi Chocolate. Para las personas que han activado su membresía en Radio Semilla Podcast, Mashpi Chocolate ofrece el 20% de descuento en los productos con compras online y en las visitas a la finca. Es una de las fincas icónicas de la red de guardianes de semillas con ejemplos palpables sobre el éxito de la producción agroecológica, así que es una oportunidad que yo recomendaría que no se pierdan. Para quienes todavía no han activado su membresía, pueden entrar a radiosemilla.com/apóyanos y recuerden que este es el medio en el que este podcast se sostiene. Sin más preámbulos, les presento a Aya Wada. Hola Aya Wada, qué gusto tenerte en Radio Semilla. ¿Nos quieres contar qué significa tu apellido? Bueno, hola, soy Aya Wada. Bueno, mi apellido, soy japonesa y mi apellido tiene significado de campo de paz o campo de armonía. ¡Qué belleza! Es mucho lo que sentimos ahora. Estamos en tu finca, en Cotacachi, y se refleja el apellido de los ancestros. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? ¿Dónde naciste? ¿En qué ciudad de Japón? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo soy nacida en Japón, en la prefectura que se llama Akita, que está ubicado en la parte norte de Japón. Estuve ahí por el trabajo de mi papá. En realidad no me acuerdo nada de ahí. A los 10 meses creo que nos mudamos a Tokio, donde nacido mi papá. Y ahí fuimos mudando, casi toda mi infancia. ¿Qué hacía tu papá? Trabaja para una empresa, trabajaba. Y en Japón es muy normal a mandar a sus empleados a muchos lugares. Incluso fuimos a vivir en Estados Unidos. Entonces, soy japonesa pura, por decir, pero no me siento, tengo raíz en cierta parte de Japón. Siempre fue como nueva estudiante en cualquier lugar donde estuve. ¿Por cuántos países pasaron en la infancia? Bueno, países no son muchos, solamente Estados Unidos, aparte de Japón. Pero dentro de Japón creo que hasta los 15 años creo que mudamos unos 7 veces. Es bastante. Sí. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo 2 hermanos menores. Tú eres la mayor. Sí, soy la mayor. Todos viven en Japón. Sí. ¿Y cómo te sentías en esa infancia? Supongo que eran en lugares urbanos donde tenía que trabajar tu papá. O sea, bueno, donde nací es bien de campo, pero no me acuerdo. Y otros lugares eran de ciudad o como suburbano. El lugar donde viví más tiempo y hasta ahora donde viven mis papás es pura casas y un supermercado grande. Y cuando yo era pequeña había un campo de peras, era famoso por peras. Y para mí, tengo buenos recuerdos con pera, así fin de verano, ¿no? Eso era temporada de peras japonesas. Son muy diferentes que las peras occidentales, pero ya no hay. Ya han quitado todos esos árboles, ya construyeron departamentos grandes. Entonces ya me pierdo si me voy allá. Había tanto cambio. Entonces, y es como bien poblado, o sea, hay muchas familias jóvenes porque tiene ventaja de acceso a Tokio, tiene ventaja de escuelas, así. O sea, son lugares preferidos, pero no tiene cara. O sea, no veo como cultura ancestral o tradicional que Japón tiene, ¿no? Son puras casas occidentales, ya rara vez veo casas antiguas en ese sector. Entonces, para mí, o sea, están viviendo ahí mis papás. Cuando me voy a Japón, iría allá, pero no me siento, estoy llegando al lugar. Después de Estados Unidos, ¿fuiste a algún otro lugar? ¿Estudiaste en la universidad?
Sí, o sea, regresé a Japón, regresamos al mismo lugar, pero luego en la universidad me fui a otra ciudad, viviendo sola, y durante la universidad otra vez me fui a Estados Unidos. Y regresé de ahí viviendo en Tokio, trabajé un par de años. ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales, Estudios Sociales, sí. ¿Y cómo fue que después de eso llegaste acá a Ecuador? Bueno, o sea, yo fui como estudiante de intercambio durante mi época de colegio a Chile. Y como nosotros vivíamos en Estados Unidos, yo sí hablaba inglés. Pero cuando me fui a Chile, yo tenía dificultad de comunicación porque no sabía nada de español. Y yo creía que inglés era idioma universo, que todo el mundo sí habla. Pero en realidad no había mucha gente que sabía inglés. Entonces, sí, para mí era como apertura al mundo, ¿no? O sea, inglés no era así como idioma dominante, sino un idioma de un montón de idiomas. Entonces, para mí era como, fui muy arrogante. O sea, tú sabes inglés y como ya es élite. En realidad, así como esa experiencia en Chile me hizo despertar. No ha sido así. Y hasta irme a Chile quería estudiar economía. Pero la experiencia en Chile sí, también eso me hizo cambiar. Entonces quería conocer más del mundo. Por eso escogí a estudiar las relaciones internacionales. A mí me encantaba viajar, más que todo a las islas. Entonces para mi viaje de graduación yo escogí ir a las Galápagos. Y también justo ahí entonces estaban convocando para un tour, Ecotour, un profesor de la universidad para conocer a Ecuador. Entonces, chuta, chévere, yo quiero ir a Galápagos, me voy a Galápagos sola y luego voy a integrarme a ese grupo. Y chuta, era tan impresionante ese viaje y casi no me acuerdo nada de Galápagos. Porque era un grupo de estudiantes y también estaba un señor empresario de café orgánico y su interés era visitar la zona de Intal donde ahí tiene problema de minería y a la vez conocer su alternativa frente a minería, lo cual era café orgánico bajo sombra. Y yo estudiaba relaciones internacionales, entonces estudiaba sobre como apoyo internacional, sobre JICA, desarrollo sustentable entre comillas. Entonces minería era uno de estos, ¿no? Y he escuchado muchas veces, así como la gente entre comillas, en países subdesarrollados, no saben cómo usar sus recursos. Entonces tenemos que enseñarles. Eso era el discurso de JICA. O sea, JICA es corporación japonesa, ¿no? Yeah. Y yo creía en eso. Tenemos que ayudarles para sacar de la pobreza o lo que sea que está sufriendo. Pero llegando acá, la gente estaba tan alegre. Y frente a esos bosques nativos y un pedazo de terreno, tenían todo, o sea, frutas, frijol, maíz, chanchos, gallinas, yucas. Entonces nos brindaron así chimborazo de comida, o sea, con caldo de gallina recién faenado, fresco, carne súper rica y eso, como dije, como un montón de comida en plato, todo fresco, todo hecho en la casa, ahí cosechado con una limonada. Qué bestia, qué riqueza. Voy a poner en contexto para nuestros escuchas que son de otros países que cuando decimos chimborazo de comida significa que es la montaña más alta del Ecuador en comida. Sí, creo que ya estoy ecuatorianizando así mis expresiones. Pero bueno, en fin, cuando nos sirvieron, o sea, me dijeron, disculpa la pobreza. Eso fue muy impactante, o sea, ¿qué es pobreza al final? O sea, ellos tal vez está impuesto, eso es como pensamiento. Por ejemplo, tal vez no tiene plata, o sea, efectivo para comprar ropas de último estilo, no tienen plata mucho para comprar televisores. Incluso ahí entonces en la zona de Intal, que está situado en la provincia de Imbabura, no había luz.
No había teléfono, no había carretera, o sea, sí carretera, pero pura piedra y caminos así sin nada, así como un camino así bastante, ¿cómo se llama? Como un uniforme claro, bueno para sí, era lejos para llegar allá. En ese sentido, si defines esa pobreza, sí, pero si tienes comida así tan abundante, si tienes agua, así está, así como río cercano, agua tan cristalina, limpia, ¿qué más necesitas? Y eso fue un impacto tan grande, incluso después de comida me invitaron a bailar y así. Y o sea, se supone que vine acá para conocer el problema de minería y la gente está sufriendo. Y, o sea, claro, sí, conociendo el problema de minería sí va a traer, o sea, todavía no estaba comenzado. En inicio de años 90 había acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y japonés para comenzar a un proyecto minero. Y había puesto ojos en la zona de Inta por eso, ¿cómo se llamaba? Instituto Geográfico Militar. Ya estaban puestos ojos donde puede haber la mina. Y sí, ya hubo como ingreso de la gente para investigar, ¿no? O sea, hay varias fases del proyecto minero y estaba haciendo como exploración. Que es la primera fase, ¿no? Sí, búsqueda de minerales. Y solamente hacer hueco, que se llama bowling, es un como palo así como unos 10 centímetros de grueso, o sea, no es palo, un tubo, y poner así a profundidad de como unos 1000 metros para sacar la muestra. Solamente hacer eso, si ya daña el sistema geográfico, entonces sale metales pesados. Entonces solo eso puede contaminar el río. Entonces la gente se dio cuenta que algo está pasando. Entonces le cuestionaban, pero no contestaron. No recibieron sus cuestionamientos. Entonces ya hubo conflicto. Y claro, no todo el mundo entendía todos los problemáticos de la minería, pero sí sabían algo está pasando. Se sentía que algo estaba pasando en el ambiente. Claro, sí, porque no estoy muy segura porque solo he escuchado, ¿no?, lo que pasó en los inicios de años 90. Vacas que tomaron agua se enfermaban o morían, los niños que estaban bañándose se quedó enferman con la piel, así, esas cosas sí pasaban. Entonces sí sabían, no sabían los detalles, pero sí sabían que algo no estaba bien. Entonces la empresa minera creo que sí explicaron el proceso y también ofrecieron trabajo, y claro, había gente que sí querían recibir el trabajo, porque vida de campo, ahora sí entiendo lo duro, no solo puedes vivir con temporadas de comida, sí hay necesidades para educación de tus hijos, de salud, del mantenimiento de la casa. Obviamente necesitas muchas herramientas para tu trabajo de agricultura, necesitas cuidar tus animales, sí necesitan la plata. Entonces no puedo ofender a las personas que quieren la minería, o sea, es totalmente entendible. Es súper fácil decir así como eso está mal desde afuera. Si tú vives en este ambiente, es duro. O sea, como dije, ahí todavía no había muchos accesos de la carretera, no había luz, faltaba mucha infraestructura básica que ya teníamos, ¿no? Yendo con la cámara de último modelo, ¿cómo puedes convencer que la vida de campo es mejor? Era muy difícil, pero sin embargo había gente que decía no. Pero solo decir no puede sobrevivir, entonces buscaba otra alternativa, lo cual era café bajo sombra. Es cultivo de café combinando con muchas otras variedades de árboles. Porque el cultivo convencional es monocultivo sin sombra de otros árboles, claro. Con un rendimiento mucho menor, menos notas de sabor, supongo. Claro, también. Porque la sombra le da sombra, ¿no? Entonces, crecimiento va a ser muy lento. Entonces, a lo que va madurando poco a poco, se acumula todo aroma. Entonces, sí, está muy apreciado en el mercado internacional, bajo sombra. Incluso, así como es como monocultivo,
quita misma nutrición de la tierra, entonces se van degradando la tierra, se causa erosiones, mientras agroforestería o cultivo bajo sombra, hay diferentes alturas de árboles, diferentes tipos de árboles, entonces caen ramas, hojas, e incluso atrae muchos pájaros o insectos benéficos, entonces enriquece la tierra y eso también ayuda a mantener el agua de la tierra. Entonces tú estás produciendo café, incluso otra comida para ti, cítricos, frutas, aguacates, un montón de cosas, entonces eso te ayuda a tu seguridad alimenticia y también mantener la montaña sana, el bosque sano. Claro, no es fácil porque a veces crece demasiado sombra, falta sol, un cambio, entonces no es como tú siembras y chao, te olvidas de todo. Si necesitas cierto mantenimiento, necesitan, claro, incluso café para tener producción necesita 3 años, entonces primero 2-3 años tienes que dedicarte sin esperar la producción. Eso sí es duro, o sea, imagínate, tienes que trabajar 3 años sin sueldo. Claro, sin retorno. Exacto, sí es duro, pero aún así la gente sí paraba para hacer eso, porque sí quería su tierra, creía en su naturaleza. Entonces ese viaje, bueno, regresando al tema de mi viaje al Ecuador, el señor empresario que nos acompañaba fue a ver ese café, porque sí había escuchado que hay pequeños productores, no haciendas, no productores de que tienen 500 hectáreas, sino 1 hectárea, 2 hectáreas. Algunos tienen 10 hectáreas, pero lejos, lejos de la carretera o parte medio central del sector que están cultivando café orgánico. Entonces por eso fue a ver y nosotros... O sea, después supe que estuvimos acompañando a conocer este café. La verdad no sabía mucho porque estuve yendo a la zona que nunca había escuchado. Claro, no es una zona muy turística. Claro, como imagínate, para en 1999 fue. Uy. O sea, la gente en Japón, ¿no? O sea, somos muy ignorantes sobre los países latinoamericanos, entonces no sabemos mucho del país Ecuador, más Galápagos es más famoso que el Ecuador en sí. Claro. Pero sí, era súper interesante y también ese señor fue bien impactado y bien como emocionado y dijo, o sea, vio el café verde con cáscara y todo y olió y huele a paja. Eso sí, o sea, todavía tienen como defectos o los granos no eran del mismo tamaño, pero olía y voy a comprar todo ese café. Así decidió de una. Wow. Sí, entonces yo estaba... Algo importante está pasando aquí. Sí, en serio, va a comprar todo esto. Creo que, no me acuerdo exactamente, creo que 100 quintales. Wow. Sí, y sí, claro, ahí sí conocí otras personas que estaban involucrados en protección ambiental frente a proyectos mineros. Todo en este mismo viaje. Todo en este mismo viaje. Incluso vine aquí a Cotacachi, conocí al primer alcalde indígena de aquí del Ecuador y también declaró este cantón como cantón ecológico y también estaba lanzando, no me acuerdo, ahí entonces ya estaba, o creo que no, creo que fue 2001 que fue declarado las ordenanzas ecológicas también, pero creo que sí, ahí era como inicio de todo eso, esa historia, gran historia de Cotacachi. Entonces ese viaje creo que solo me quedé 2 semanas nomás, pero fue súper impactado porque en la universidad sí estuve estudiando, ¿no? Incluso me fui a ser voluntaria en las Filipinas, pero la única cosa que pude hacer es limpiar, o sea, como deservar un poquito y dar comida al chancho, o sea, fui totalmente inútil. Incluso sentí como, no es mi problema, o sea, no verbalizando tanto, pero no pude tomar todo esto como mi problema, lo que estaba pasando en las Filipinas. Es como punto de vista desde muy arriba hacia abajo al país, entre comillas, subdesarrollado. Espero que no genere mal entendimiento de ese término, pero por el momento, o en desarrollo, por decir, ¿no? O sea, no me gusta la palabra desarrollo al final, pero por eso ahorita... Eso era como veías en ese momento también. Exacto, sí. Pero yendo a Ecuador,
viendo una realidad totalmente diferente y la gente estaba, o sea, gente campesina, algunos ni sabe leer, pero eran sus problemas, levantándose, cultivando café, buscando sus alternativas. Entonces fue como, wow, o sea, trabajando para sí mismo. Eso quiere decir es, porque para mí trabajar era ir a oficina y trabajar no sé qué. Pero regresando súper cansado. Me imagino hay mucha gente que ha visto imagen de Japón metiéndose en tren así lleno. Sí, con mucho trabajo sin parar. Claro, claro. Entonces, para mí era eso, era trabajo. Ajá. Así como cuando yo me graduó de la universidad, quiera o no quiera, ni siquiera he pensado, ¿no? Pero así voy a hacer. Claro, era lo que todo el mundo hacía Exacto, en tu sí. entorno. Entonces, viendo eso así, wow, es como hay otra forma de vida, o sea, tratando de solucionar sus problemas, lo que está frente a todo, incluso algo súper grande, ¿no? O sea, frente a una empresa japonesa. Ahí entonces, claro, Japón era un poder económico, pero frente a eso la gente buscaba alternativa. Qué impresionante. Entonces, de ahí, o sea, claro, era un viaje súper corto y tenía que regresar a Japón, ya tenía trabajo como ingeniera de sistema. Pero ahí entonces yo creía que, como te conté la experiencia en Filipinas, no pude hacer nada. Entonces yo quería hacer algo útil. O sea, estudiando estudios sociales, relaciones internacionales, no me servía nada. Entonces yo quería aprender algo de técnica. Que funcione. Que sirva de algo. Incluso como voluntarios para JICA, corporación japonesa, estaba convocando un ingeniero de sistema. Entonces, o sea, yo sí estudié sobre estos tipos de apoyo internacional. Quiero ser útil para la gente local, no solo cortando hierbas. O sea, bueno, obviamente ahora sí entiendo, cortar hierbas es un trabajo súper importante y pesado. Ahora valoras. Ahora valoro que un voluntario venga a cortarte las hierbas. Sí. Pero sí, en fin, como así pensaba. O sea, mi pensamiento no sé a dónde estaba yendo, pero así pensaba y comencé a trabajar. En realidad sí me gustaba, no es como hacía y no me gustaba, sino me gustaba así, hacer como rompecabezas y hacer sistemas. Incluso como yo sí hablaba inglés, entonces me dieron trabajo con la empresa de Singapur. Entonces sí me iba a Singapur, pero, o sea, teniendo esa experiencia tan viva en el Ecuador, ir a trabajar en Singapur no era como misma experiencia. O sea, lo que hacía en Japón, solo mudé a Singapur y hacer lo mismo. O sea, no había ese de, ¿cómo se dice? Conmutar, o sea, ir a trabajo así con lleno de gente empacado en tren. Esa parte no había porque me daba cuarto en hotel. Yo no vivía, ¿cómo se llama? Con full me. O sea, yo creo que aprendí cómo ser, como en inglés sería mindfulness, así como corazón lleno. Eso ya no era. O sea, mi idea era, claro, estudiar relaciones internacionales, ser útil utilizando mi habilidad de idiomas. Sí estuve haciendo, pero no era lo mismo ya. No había como esa pasión, esa chispa, pasión, como una comunicación de corazón. Ajá. Entonces no pude. O sea, esa temporada todavía era viaje, pero después me preguntaron si quisiera vivir en Singapur. No, no, porque no era la misma. Ahora Singapur está súper, como es moderna y última tecnología. Ahí entonces tal vez no era tanto, todavía había caos de mercado, así, pero no había tanta naturaleza como lo que yo esperaba también. O sea, ni pensaba que estuve esperando naturaleza, pero yo creo que sí, sin pensar, eso es lo que estuve buscando. Entonces yo renuncié de trabajo después de 3 años y pedí ayuda para que me dan papeles para poder conseguir visa de voluntario, lo cual te dan por 1 año. Y vine.
Sí. Sin tener ningún contacto, ¿viniste de voluntaria? No, sí, tuve contacto, porque yo estuve en contacto con la gente que conocí en 99. Ah, qué lindo. Sí. ¿Y en qué año viniste ya al año? La segunda vez. Ajá. Es 2002. 2002, pasaron 3 años. Sí, 3 años trabajando en la empresa. ¿Y a dónde, qué viniste a hacer? ¿Qué viniste? Bueno, o sea, yo tenía una misión, porque, o sea, sí, ahí entonces era voluntaria, pero pregunté a ese señor empresario de café si yo podría ayudar alguna cosa aquí en Ecuador, porque sí comenzó el comercio con la asociación que se llama ACRI, la Asociación de Artesanal de Caficultores de Río Inta. Ya. Y entonces se compraba el café acá y se vendía en Japón. Claro. Así funcionaba. Ajá, sí. Ahí entonces no tenían certificado orgánico la asociación, pero a él no importaba. O sea, en Japón no se puede vender algo orgánico sin certificación. Solo se podría decir sin químico. Entonces sí ha de haber sido difícil, pero él no tomaba. No le importaba tanto la certificación. Ajá. O sea, claro, sí afecta a la venta, pero él tenía fe. Entonces yo sí, y en Japón, claro, me salté un poco, como después de ese primer viaje al Ecuador, nosotros formamos una ONG que se llama el Club de Perezosos, porque no fue en Inta, pero en la zona de Esmeraldas, cerca de Madre Selva se llaman. Ahí quemaba mucho bosque, y los animales salieron donde hubo incendio, pero pobres perezosos, osos perezosos, como son tan lentos, no podían escapar. Entonces la gente vendía para carne los perezosos. Entonces uno de los miembros de ese viaje como compró uno para rescatar, soltar el bosque, y vio los ojos de perezosos así que tan lindos, o sea, como ella decía, como Buda del bosque. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Y también fue como rescatar los perezosos, así rescatar ballenas, rescatar osos polares. Comenzamos así, pero estudiando sobre osos perezosos nos dimos cuenta que ahí hay tantas claves que debemos aprender. Por ejemplo, los osos perezosos están colgados en sol todo el día, ¿no? Pero dentro de su pelo está un montón de musgo y tiene muchísimos bichitos, bacterias viviendo ahí. Y así colgado está haciendo fotosíntesis. Entonces es una como convivencia total. Ajá. Y ellos comen hojas de cecropia y bajan una vez a la semana, hacen hueco y ahí hacen disposición y ahí lo tapan. Ajá. Entonces está regresando energía, 50% de energía que recibe de ese árbol a ese mismo árbol. Qué lindo. Sí, y también como tú comentabas al inicio, Japón así vive súper rápido, no tienen tiempo para nada, entonces perezoso no tiene buena imagen por su velocidad de vida, ¿no? Y incluso perezoso es como vago. Ajá. Entonces no tiene buen visto, pero ¿por qué? O sea, deberíamos tomar más tiempo, deberíamos vivir más lento, disfrutando la vida con tu familia, con tú mismo, con todo. Entonces también con ese mensaje yo creo que podemos mandar mensaje a nuestros ciudadanos japoneses. O sea, ya es hora de pararnos, mirarnos. Vamos a ser vagos frente a guerra, vamos a ser vagos frente a consumismo, materialismo. Entonces con ese mensaje vendíamos café de Inta en las ferias. ¡Qué belleza! El fin de semana, así hacíamos. Aunque, claro, venía gente que, o sea, ahora no es momento para ser vago. Porque, claro, o sea, en Japón virtud es trabajar duro. Sí. ¿No? No está equivocado, pero tal vez la pregunta es ¿cómo? Sí, a mí me gusta mucho una frase que dice: no se trata de trabajar más, sino de trabajar diferente. Ajá. Y eso se aplica en tantas cosas. Por ejemplo, pasa mucho en la disposición de basura, me pongo a pensar. A veces no hay que hacer más, solo es tener 3 tachos y hacer lo mismo que haces siempre, pero diferente, claro. Diferenciándolo. Ajá. Y eso hace tanto el cambio. Sí. En muchas cosas no es trabajar más. Sí. Ajá. Claro, entonces sí, a veces como demasiado, o sea, demasiado y nos perdemos. O sea, hay un libro escrito por Ernesto Schumacher, que creo que se llama Small is Beautiful.
Y nuestro slogan era Slow is Beautiful, despacito con la vida. Y también hicimos un montón de campañas, porque ahí entonces guerra, o sea, siempre hay guerras, ¿no? Entonces vamos a ser perezosos con la guerra. O sea, nosotros en Japón tenemos un artículo que se llama renuncia de guerra, renuncia de armas. Entonces nosotros sí hay autodefensa, ejército de autodefensa, no tenemos derecho de atacar a otra persona, al menos otro país viene a atacar a nosotros. Ajá. Es un artículo súper hermoso, o constitución, ¿no? Artículo número 9. Entonces hicimos campaña de número 9. Y, por ejemplo, hay muchísimos, o sea, mucho más que acá. Aquí también hay muchos desechables, pero en Japón es impresionante cuántos desechables cosas hay. Por ejemplo, se dice, bueno, tal vez mis datos tampoco, no está muy actualizado, pero a lo que yo sepa, hay 5 millones de máquinas de, ¿cómo se dice? Vendedor de bebida, de lata. Ajá. En Japón. Ese consume la luz equivalente a una planta nuclear. ¡Wow! Entonces nosotros 5 millones, dijiste. 5 millones de o sea, puede haber más ahora. Sí, y está en mitad de nada, así prendiéndose, esperando que venga gente a comprar. Entonces, ¿para qué? O sea, no voy a ir tanto detalle de planta nuclear en el momento, pero es más contaminante. Para mí es peor que carbón. O sea, eso no huele, no se siente, pero te daña desde interno. Y eso pasa por generaciones. Y el desecho de agua de planta nuclear también es súper contaminante. Incluso cambia la temperatura del mar. Y si para eso, o sea, eso es el costo de tener 5 millones de esa máquina. Es demasiado alto. Demasiado alto, pero la gente no está dando cuenta. Entonces, pero nosotros no queremos ser así como activistas un poco como, ¿cómo se dice? Duros. O sea, queremos siempre poner un poquito de toque de humor, como chistoso. Entonces, vendíamos con toma todo, así térmicos, con dibujos de perezosos. Y también hicimos campaña a llevar nuestros propios parillos, porque también impulsa mucho tala de bosque, esos parillos desechables. Sí, hicimos un montón de cosas. Qué lindo lo que me cuentas, porque claro, el perezoso tiene un significado completamente diferente para Japón y para Latinoamérica, ¿no? Sí, uno de los 7 pecados, ¿no? Así como ser perezosos. O sea, entonces es muy mal visto ser perezoso. Incluso aquí en Cantón Cotacachi hay slogan, ¿no? Ama Yuya, ama Quilla, ama Shua. Ama Yuya y no ser perezoso. Y aquí estoy diciendo, perezoso. Y todavía una japonesa. Ajá, pero como tú dices, algo tenemos que aprender. Estamos siendo demasiado rápido. Sí. Entonces, a través de esa actividad de ONG, sí tuve contacto con la gente de aquí. Ya, eso durante esos 3 años. Esos 3 años, wow. Sí. Ya estabas haciendo un montón, ¿no? Aunque no se sentía. Sí, no sentía, porque sí trabajaba duro en la empresa también. Como antes de instalar un sistema, o sea, entregar ese sistema a empresas, no puedes regresar a la casa. Yo llevaba mi saco de dormir y dormir en el piso para hacer todo chequeos, un montón de chequeos de errores, así. Y aún así cometí un error. Y fin de semana, sí. Entonces, totalmente, para mí era 2 caras. O sea, mi cara de trabajo en la oficina, otra cara de esa ONG. Y creo que ya era momento de ya renunciar cuando me dijeron que me vaya a Singapur. Y bueno, no sé si hasta ahora si mi decisión estaba bien, pero sí incluso sí, antes de venir al Ecuador me fui a Europa para viajar, porque mi cabeza estaba ya, me voy a Ecuador, pero tal vez estoy como caliente. Quería enfriarme en mi cabeza. Realmente sí quiero ir a 1 año al Ecuador. Entonces me fui a Croacia y Suecia, porque ahí estaban viviendo unos amigos. Para enfriar está bueno, pues. Sí, estaba bueno, claro, frío estaban, pero en realidad me calenté más. Porque en Croacia, me acuerdo en Plaza de Zagreb, no entendía nada, inglés nada, peor español. Pero en la plaza, caminando sola, escuché la música del Cóndor Pasa. Yo
me acerqué y eran de Bolivia, pero yo pude comunicarme y me sentí tan alivio. Yo puedo ir a la escuela. ¡Qué hermoso! Sí, entonces así como sin duda, sin nada, me vine. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue cuando llegaste? Lo que viniste a voluntariar. Sí, voluntariado. Pues sí, como dije, tenía una misión. Y ese me decía el señor de la empresa de café que él quería hacer una conferencia internacional en Cotacachi sobre café orgánico. Entonces yo sí viví un año en Chile, pero un año y después de 10 años vine y no me acordaba tanto, ¿no? Sí podía decir, hola, soy Aya, así. Pero organizar una conferencia internacional, pero eso fue muy bueno para mí porque sí o sí tenía que ir a hablar con la gente. Primero con los caficultores si desea hacer eso, y luego con el municipio, y luego con otras organizaciones, luego con, por ejemplo, para alquilar la carpa, coordinar los traductores porque venían muchas personas de Japón, coordinaba hospedajes, me fui a radio para hablar, para promocionar de la conferencia, me fui a imprenta para imprimir los afiches, trípticos, sí, así, o sea, tú sabes qué hay que hacer en las conferencias, todo eso hice con mi español como recién llegado, o sea, incluso creo que tenía acento chileno. Y entonces, y sí, pero eso sí me ayudó a conectar con mucha gente, aprendí, o sea, hasta aprendí cómo escribir oficio, ¿no? De mi consideración. Eso es un montón, y no había ChatGPT y estas inteligencias artificiales. Incluso internet era con teléfono. Qué locura. Con modem. Sí, entonces conectaba, descargaba todo correo, y otra vez me desconecté, leí, otra vez conecté, mandaba, así. Entonces, sí era una locura. Creo que usaba fax también. ¡Qué locura! Sí, y en bicicleta anduve en Cotacachi así un montón. Y claro, obviamente hace 20 años no había muchos extranjeros. Creo que la gente me veía ahí, una chica china, ¿qué hace acá? Claro. Pero sí, eso también tuve como compañeros de la casa desde otros países como Australia, sí, de Estados Unidos, de mismo Japón, Alemania. Sí, así como a través de ese trabajo sí pude unirme con mucha gente, incluso sí, para presentar en esta conferencia amigos de Red de Guardianes de Semilla de Australia estaban, ellos hicieron un tríptico, hasta ahora tengo ese folleto sobre cómo guardar la semilla, entonces eso también aprendí que no sabía. Era como un año súper intenso para aprender, sí. Y por eso un año voló totalmente. Y sí, ahí entonces, como dije, la carretera estaba hecho pedazo, pero me iba a INTA 2 veces a la semana, así hablando con la gente, organizando. Y también hay un grupo de gente que quiere presentar sus alternativas. Por ejemplo, sí me acuerdo, un chico hizo baño compostero súper sencillos. Otros, grupo de chicas de Japón hacía cafetería. Qué lindo. Sí. También quiero poner en dimensión esto de ir a Intag por un mal camino. Me contabas que algunas fincas quedaban a 7 horas caminando. Ah, claro, o sea, desde la parada de bus, o sea, desde Cotacachi hasta Intag tomaba unas 3 o 4 horas, supongo. Y de ahí caminaba 7 horas. Claro, porque hay, de Otavalo a la Intag es así de largo en este-oeste, ¿no? Entonces, difícil decir cuál es Intag, pero de más lejos creo que sí se demoraba unos 6-7 horas hasta llegar hasta terminal de bus, parada de bus, y de ahí sí caminaba 7 horas porque no había carretera. Es una locura. O sea, hamaca es súper rico, pero yendo a esa finca, regresando, yo me quedé así totalmente roncando en la hamaca, así como llegué. Me dormí en hamaca, así me acuerdo. Clarito, esto es el viaje bien pesado. O sea, no todo el mundo vive tan lejos. Tal vez ahora ya se abrieron un poco camino y está más cómodo. Incluso Intag ya está, mitad de Intag yo diría está asfaltado. Solo estoy hablando del camino principal, ¿no? Está mucho más como con infraestructura básica. Ya tiene luz.
ya tienen teléfono, incluso entran a ciertas partes del celular, tiene internet. Entonces sí, está mucho más fácil. Pero ahí entonces sí era a donde estoy yendo. Ajá. Pero me encantaba. O sea, ahí entonces creo que todavía no había ley de no poder subir encima de bus. Entonces cuando estaba lleno, yo me subía encima y agarraba así, con otras, como un perezoso. Estómago solo. Sí, era muy duro, pero muy, muy lindo, muy bonito. Me gustaría adelantar un poquito en el tiempo y que nos cuentes, porque hasta ahora sigues involucrada con el café de INTA, ¿verdad, Aya? Todos estos años, desde el 2002 que viniste hasta ahora, sigues trabajando y apoyando a los caficultores orgánicos de la zona. Sí, o sea... ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, apoyar es como uno ayuda a otro, ¿no? Pero ellos me enseñaron tanto. Mi trabajo es básicamente como hacerle conocer a los consumidores japoneses quiénes cultivan, cómo cultivan, qué tipo de ambiente está cultivando, qué problemas tiene, qué felicidades tienen, así como para que conozcan la gente que realmente produce este café. Y mi jefe... O sea, yo dije señor de empresa de café, pero ahora es mi jefe porque ya estoy trabajando en esa empresa. Siempre dice como, en inglés comercio justo es fair trade, pero él dice que quiere hacer share trade, comercio de compartir. O sea, comercio justo suena como hablando de solo de precio, porque claro, sí hay una injusticia del precio, sobre todo de productos agrícolas, entre los países compradores y de proveedor de materia prima, ¿no? Pero él no paraba solo de precios, sino trató de conocer a la gente, saber quién está produciendo, transmitir sus mensajes a los consumidores. Entonces mi trabajo es ir a visitar a los caficultores, hacer la entrevista, como ahora me estás haciendo, conocer la realidad, y a la vez así como contar a nuestros clientes la belleza de la naturaleza, la gente, cómo están poniendo su corazón para sus productos. Para el territorio también. Claro, para territorio, sí, o sea, para proteger su naturaleza, para proteger su vida, porque ellos sí saben quién está dando la vida, quién está protegiendo a ellos, la naturaleza. Entonces, sí, o sea, yo me iba en bus hasta donde puedo llegar, a veces me viene a buscar con mulo, a veces caminamos todos así juntos, pero siempre me daba bienvenidos y me trataba como hija. Qué lindo. Sí, súper bonito, sí. Y ahora han pasado 18 años, ¿no? Desde que hacías del activismo del grupo del perezoso. Entiendo que todavía se mantiene una comunidad perezosa de consumidores en Japón, ¿verdad? Sí. Es a ellos a quienes les comunicas esto del café y a donde se exporta, ¿verdad? Sí. Pero eso es un proceso también. O sea, no, claro, cuando recién comenzamos no había redes sociales y tampoco el precio no es tan bajo tampoco. O sea, claro, queremos, por supuesto, asegurar el precio a los caficultores. Eso es número uno. O sea, yo dije no solo eso, pero sí sigue siendo número uno. O sea, asegurar el precio. Entonces, y también considerando el envío, todos los trámites, sí va a costar. Entonces, café orgánico, pero sí es caro. Entonces, ahora sí está más aceptado, pero ahí entonces eran pioneros. Entonces, sí no era como fácil a vender por el precio. Incluso, como dije, todavía no tenían certificación orgánica. Entonces, almacenes no querían comprar porque no tenían certificado. Entonces, poco a poco, boca a boca, algunos artículos en periódicos, mi jefe estaba dando charlas, así fue poco a poco. Qué lindo. Hablábamos hace un ratito también sobre este cuestionamiento de el consumo local, ¿no? Porque finalmente tienes un café orgánico delicioso, pero
que viaja de Ecuador a Japón. Y muchas veces nos cuestionamos eso en la red también. Cuando hablamos sobre nuestro sello de garantía participativa, uno de los pétalos son los mercados locales, porque entendemos que hay este impacto, ¿no? Claro. ¿Cómo le sientes tú a este proceso? Porque finalmente también es muy beneficioso para muchos productores orgánicos acá, sobre todo con una comunidad tan consciente en Japón. Sí. O sea, sí es importante tomar en cuenta la huella ecológica que produce. Japón es país donde depende de su alimentación mucho a los países fuera de Japón. Creo que autosuficiente es unos 39%, entonces muy bajo. Y el clima no es apto para producir ciertas cosas. O sea, sí hay parte tropical. En realidad, nadie no sabe que Japón tiene zona tropical, pero sí hay. Pero es pequeño. Entonces no se puede producir productos agrícolas como café o como cacao o frutas como banano, piña. O sea, no, hay muy poco. Sí hay, yo no digo es cero, pero muy poco. Pero café y chocolate, o sea, cacao o chocolate no es tradicional, no había consumo de café en Japón así tradicionalmente, pero ya después de Guerra Mundial, que se terminó en 1945, estaba ya ingresando mucho café y ahí entonces era café instantáneo. Pero ya poco a poco Japón se convirtió en un país que consume bastante café. Entonces, para mí sí se puede justificar exportación o importación de lejos cuando ya hay consumo de ese producto cotidianamente y donde no hay otra alternativa que ayuda a los productores. Entonces, por ejemplo, ya hay muchos consumos de café, pero la mayoría son café instantáneo o café que no está asegurado la vida de los caficultores, donde explotan más bien. Claro, entonces tener una alternativa orgánica y justa es mucho mejor que no tener. Exacto. Igual va a ser importado. Igual va a ser importado. Entonces, para mí, si tal caso, yo creo que sí se puede justificar. Claro, hay que tomar en cuenta de eso, de huella ecológica, pero sí, incluso como nosotros hacemos, transmitiendo los mensajes, cómo vive la gente y los problemas atrás de minería que está sufriendo la gente, eso sí ayuda a conectar la gente entre lo que como llaman norte y sur. ¿No? Entonces el café es una herramienta súper importante para estos casos, porque imagínate, la gente no sabe nada de Ecuador, pero a pesar de eso, aquí el gobierno japonés arrancó este proyecto minero, pero los japoneses no saben, muy pocos. Entonces para mí era súper importante que sepan de minerales que están dañando la naturaleza en otro lado del mundo, estamos consumiendo nosotros. Qué linda esa conciencia. Sí, porque finalmente somos los ciudadanos los que tenemos la última palabra. Sí. El mineral principal que se encuentra en la zona es cobre. Eso es muy necesario para los aparatos que estamos usando día a día. Incluso Japón, somos bien detallistas, ¿no? Hay tecnología, hay como... Somos así, o sea, tú sabes, como origami, hacer así. Exacto. Sí, entonces tenemos tecnología, pero no tenemos minerales, no tenemos materiales. Entonces necesitan metales raros, cobre, molibdeno, todas esas cosas para poder tener desarrollo, entre comillas. En Japón. Pero ¿de dónde sacan? No saben. A pesar de que no están, hay un montón de metales que no está reciclado, solo botado, ¿no? Sí, y hay tantas alternativas. Primero, este nivel de consumo que es absurdo y todo un sistema desconectado, políticas públicas que no hacen que esos materiales sean fácilmente reciclables. Seguro hay todos los materiales que necesitamos para satisfacer esas necesidades ya afuera, solo que están en botaderos y en vertederos de basura mezcladas con un montón de cosas, dañándose y empeorando la situación ambiental. Hay posibilidades, no quiere decir que nos quedemos sin tecnología, sin ciertas comodidades.
se puede, pero necesitamos de esa voluntad. Claro, claro. Y también nosotros ponemos esfuerzo para reflejar esos comentarios. O sea, nosotros transmitimos un mensaje a los japoneses y también recibimos comentarios de los japoneses para llegar a la gente, productores. Qué lindo. Sí, o sea, ahorita no tanto por la pandemia y también bajado el valor de yen frente al dólar, pero yo sí organizaba turismo, también traía a la gente de Japón ir visitando a la zona así como medio olvidado. Ese viaje transformador que te transformó a ti. Sí, estabas haciéndolo para otras personas sí, también. Exacto, sí. Vamos a tener más japoneses en Cotacachi de pronto en unos años. Será capaz, puede ser. Sí, pero sí podemos ser un como clic para alguien. O sea, para mí es un éxito. No necesita un gran cambio de tu vida, no cambiar de país o cambiar de trabajo. Si una persona deja de comprar bebida de lata desde esa máquina de vendedor y comenzar a llevar en su propia tecito o café orgánico comprado de INTA, para mí es un éxito. Qué lindo, Aya. Valoro también mucho que tenías desde siempre estas ganas de conectar a la gente con las relaciones internacionales y finalmente es lo que has hecho, pero desde la práctica y desde el corazón, desde la gente, ¿no? Qué lindo que nos compartes todo eso. Gracias. Me encanta todo lo que hemos tomado de tiempo para hablar del café, pero me encantaría preguntarte un poco más de cosas. Sí. Porque estamos en tu finca orgánica ahora, sí, en la casa hermosa de bioconstrucción que tienen hecha en paja, cerca de todos tus fermentos y exploraciones culinarias. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco cómo comenzó ese proceso, cómo fue esto de tener la huerta y qué estás haciendo con la cocina también. Sí. Me gustaría saber. Bueno, sí. Es que gracias a esos caficultores de la zona de INTA, o sea, aprendí la belleza o importancia de cultivar tu propia comida. Yo nunca, jamás había tocado la tierra. Yo, o sea, en vez de ir afuera, prefería leer libros en mi cuarto, pero caminando en montaña con ellos. Claro, cuando estamos caminando dentro de la finca, me dan un montón de cosas, ¿no? Ay, prueba eso, prueba otro. Las frutas que nunca había visto. Y tan deliciosos y tan como me llena de corazón, o sea, como corazón así, como algo súper cálido. Entonces yo también quiero producir algo, yo quiero coger de mi huerto algo para meter a mi boca. Sí, eso sí comenzó a ser mi sueño. Y cuando yo tuve mi hija, o sea, en realidad este país, Ecuador, yo no podía contar, si algo me pasa, ¿qué me va a hacer? O sea, la verdad no pude pensar algo que este país sí me va a ayudar. Así. Entonces, para mí importante era tener terreno donde puedo cultivar mi propia comida y tener techo. Y bueno, durante todos estos años conocí mucha gente como Red de Guardianes de Semillas, otras fincas orgánicas como Río Muchacho, otras fincas en Puembo, donde señor Pacho Gangotena, sí, muchas fincas, y ellos sí me compartieron mucha idea, y yo, o sea, como ellos todos eran súper positivos, ninguno fue así como negativo. O sea, cuando en Japón tú de repente dices yo quiero ser agricultor, o sea, piensa. Y eso tomaba la gente así como idea romántica. Es común también acá, ¿no? Sí. Yo creo que para los radioescuchas de Radio Semilla ya no es tan extravagante decir quiero ser agricultor, pero para nuestro medio en general, muchas de nuestras familias cercanas sí dirían lo mismo, me parece. Sí, pero la gente así como que conocí me dieron más así como ganas. O sea, yo también quiero hacer. Eso yo creo que funciona 1000 veces mejor que te hablan que haga eso, claro, otro, o no haga eso. Como te provoca como las ganas. Qué lindo, qué cool, qué hermoso, sí. Entonces, bueno, comenzamos a buscar terreno. No fue tan fácil encontrar un terreno, pero sí, llegamos a un terreno, comenzamos a
por suerte había una casita en ese terreno, entonces sí, debo admitir que tenía muchos sueños. Soñaba demasiado. Pero sí, poco a poco, o sea, era potrero, tierra dura, full kikuyo, no era tan fácil a cultivar, pero comenzamos botando abono verde, avena y vicia para abrir la tierra y como un poco apoyar con nutrición como carbón y fósforo y nitrógeno. Y sí, con la red habíamos aprendido, no necesariamente solo con la red, pero con varias personas alrededor de la red. Sí, para mí sí era sueño a tener un baño compostero, así como, wow, no necesitas agua y puedes tener abono a la vez, qué chévere. Y también en Japón, o sea, yo no fui involucrada directamente, pero mis compañeros hicieron una cafetería que se llama Café Slow. Ahí hicieron con la pared de paja. Y me pareció tan lindo y estuve averiguando la posibilidad de hacerlo en mi casa. Y fue así como full aprendizaje. Algunas cosas fue bien, algunas fue fracaso, pero igual, o sea, esa sensación o como estamos haciendo por nosotros mismos, no podía ser mejor. Viendo tantas fallas, viendo dificultades y algunas, sí, bueno, para los oyentes de radio no puede ver, pero me tocó cortar una parte de techo porque estaba tapando totalmente mi vista desde mi cocina hacia Acero Imbabura. Yo pedí a mi esposo, rogué, o sea, yo no quiero nada para mi cumpleaños, pero déme cortar. Quiero una vista de Imbabura. Sí, por favor. Pues, imaginas así cortar el techo después de haber hecho. Entonces hay un montón de fallas y un montón de cosas así como... Sobre todo para tu mente meticulosa japonesa, porque yo entré a la casa y me pareció maravillosa, nos encantó, me encanta esa simbiosis que tiene entre lo andino y lo japonés, y como hay una configuración especial también debido a tu visión del mundo, ¿no? Me pareció fantástica. Pero claro, la meticulosidad de tu herencia no te deja dejar de ver las fallas. Pero en Ecuador yo fui bastante así como más relajada, definitivamente, porque sociedad japonesa sí es exigente. Claro. De tu ropa, cómo pones maquillaje, color de cabello, o sea... Tienes que estar así para que tú te sientes cómodo en tu espacio. O sea, lastimosamente sí difícil a salir de ese camino convencional y estar tú mismo sin importar lo que dice lo demás. Pero aquí como ya soy extranjera al final, sea lo que sea, no puedo ser ecuatoriana y ya soy diferente. Entonces eso también me ayudó a estar aquí, ¿no? O sea, es un poco como a veces se siente sola de no poder entender 100% de la gente, bueno, más que todo la gente indígena, ¿no? Aquí yo ahorita estoy viviendo en comunidad indígena, un poco fuera de Cotacachi, pero sí, o sea, como fue, me sentía incómodo, o sea, no puedo ser 100% parte de una comunidad, pero tampoco no me echan por ser diferente. Ajá. Entonces... Y ya te asumen como diferente también, entonces así te pongas un zapato en la cabeza han de decir estos japoneses. Sí, exacto. Pero mi idea era como provocar a la gente como a mí me provocaron. O sea, quiero hacer algo súper bonito para que la gente piense, yo también quiero hacer esto. ¿Cómo se hace? Qué lindo. Sí, entonces sí, es como... Hemos hecho varios proyectos de baño composteros y hemos invitado, o sea, más bien las escuelas pidieron de conocer nuestra... ¡Qué hermoso! El huerto. También comenzamos hablamos de la semilla, porque la mayoría de los bobados nunca ha visto semillas de zanahoria, semillas de brócoli, así. Entonces preguntamos, ¿sabes qué son esas semillas? Fue lindo, fue bastante bonito. Y a veces dejamos un poco de zanahoria para los niños para que puedan cosechar. Todas esas experiencias fue muy bonito para nosotros. Pero claro, o sea, agricultura no es como un formato todo hecho y ya se acaba el problema, sino cada rato se asoman problemas, incluso con ese cambio climático. A veces llueve demasiado, viceversa.
asoma de repente así plagas que no ha habido, problema tras problema, o sea, Sí. en realidad no es como... Todavía no estamos dimensionando, ¿no? Yo siento que en la ciudad decimos, ay, qué rico, un poco más de sol. O, ay, qué lluvia tan intensa, pero se sienten los cambios tan abruptos y no se entiende todavía la relación tan directa que hay con nuestra comida. Claro, todavía no se ven, pero definitivamente sí va a Está asomar. pasando. Claro, Sí. también con café se siente. La gente sí dice, no, así no es, o sea, muy tarde, muy temprano, etc. Claro. Siempre escucho. Incluso para sacar semilla, no necesitamos realmente saber cuándo va a ser época de verano para poder obtener una semilla seca que pueda durar todo el año y guardarse. Claro. Entonces, hay cosas en riesgo, ¿no? Sí. Va a haber retos de esta nueva Claro. época. Entonces, sí, y también vender tampoco no era fácil. O sea, queríamos vivir de agricultura, pero solo así materia prima, sea orgánico o no, Es difícil. es difícil. Sí. O sea, yo no puedo vender un tomate a $10. Claro, por más que te haya costado ese trabajo. Exacto. Ajá. Entonces sí comencé a procesar, porque claro, obviamente procesado tiene valor agregado. Y también como desde que he venido al Ecuador, yo creo que sí está bien. O sea, las cosas eran bien limitadas para mí. En Japón hay de todo, o sea, no te hace falta nada. Si tienes plata puedes conseguir. En Japón, cuy, es verde, yucas, así. Pero mientras aquí no, tal vez en Quito sí, pero aquí en Cotacachi no se podía conseguir muchas cosas que yo estuve acostumbrada a consumir. Incluso la casa donde vivía yo, antes de tener esa casa o terreno, yo vivía con los voluntarios. Esa casa era la casa de vegetarianos. Y yo no era nada vegetariana. No sabía cocinar frijol. ¿Cómo cocina frijol? Cocinando horas, está duro todavía. Pero así yo aprendí. No es como me encanta vegetarianismo, pero solo vegetales también se puede hacer buena comida según como tú cocines. No solo refrito de verduras, sino puedes hacer ensalada al horno, estofado, paté. Sí, solamente tienes que ponerte a hacer. O sea, claro, era full intento y falla, pero era bien interesante porque me enseñaron muchas cosas. Agradezco porque no hay mucho. Yo trato de aprovechar lo máximo porque no hay. Trato de intentar diferentes cosas porque no hay. No hay, entonces voy a usar esto en vez de esto. Entonces me obligaron, me obligó para ser creativo y ser diferentes. Y también desde que comenzamos a cultivar la cosa, así como a veces se sale de bastante o a veces sale como mitad dañado. Pero me daba tanta pena de no usarlo, dejar pudriendo totalmente, porque yo sé que tanto esfuerzo, sudor, tiempo implican a todo. Entonces yo tengo que hacer algo con esto. Entonces algo súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, tomate, hice puré, salsa de tomate. Y las frutas, mermeladas. O sea, nunca había hecho mermelada, pero sí habiendo panela en la zona de INTA, aquí cerca, y fulminerales también. Entonces, así como combinando dos cosas, producto local. Y también, así, no solo lo que yo produzco, así como al inicio yo traté de comer todo lo local, ¿no? O sea, no hay, entonces no hay. Pero yo estoy hecho con arroz y comida japonesa, o sea, así crecí. Claro, ya tienes en tu paladar eso. Claro, o sea, traté de consumir lo máximo las papas, mellocos, frijol, maíz, pero ya sí intenté. Pero sí quería así otra cosa. Entonces a veces me iba a Quito, a veces me traían de Japón cuando vienen los turistas. Así, ¿no? Sí, yo así comía así como
racionada. Exacto. Con una taza de arroz yo cogía una así cosita para acabar un plato. Pero también me di cuenta de ciertas cosas que puedo hacer. Gracias a internet, ¿no? Cuando yo recién llegué, como dije, era módem, tenía que conectar mínima cantidad de tiempo y para conectarme porque costaba harto, ¿verdad? Pero ahora ya en internet puedo sacar un montón de recetas y hay un montón de información. Por ejemplo, un condimento que se llama miso no es planta, es pasta de soya. Es un condimento muy tradicional de Japón que tiene historia unos 1500 años. Eso vino de chino, pero ya se japonizó y es uno de los condimentos más importantes para nosotros. Eso está hecho con un hongo que se llama koji. Es una bacteria nacional de Japón. O sea, es endémica. Sí, exacto. O sea, no solo endémica, está como nominado, así como Japón tiene eso. Sí, porque está hecho un montón de cosas, salsa de soya, amazake, sake también, todo eso está hecho con bacteria. Entonces pude conseguir eso, koji que está cultivado, es espora. Ajá. Entonces, con 1 kilo de esto puedo producir como 4 kilos de pasta de miso. Y soya podía conseguir acá. Entonces, para mí, en vez de tener 4 kilos de miso, era más conveniente 1 kilo de koji y producir esa cantidad de miso. Y yo jamás estaba pensando hacer miso en mi casa. Es algo para comprar. Ajá. Pero hice y se pudo. Y estaba rico. Y lo que puedes conseguir en Quito, en el mercado asiático, tiene un montón de aditivos. Claro, seguro. Sí. Y conservantes para que pueda resistir el Exacto. viaje. Y sí, o sea, claro, se demora mucho más, ¿no? O sea, generar así mínimo miso normal unos 9 meses, 10 meses. Algunos tienen 5 años, algunos tienen 30 años, pero sí se demora. En serio, es un proceso larguísimo. Sí, es un largo, o sea, yo no digo es larguísimo, es un mediano. Pero es tan así como proceso también era súper interesante. Una vez me salió un montón de mohos. Una vez me salió, o sea, yo ¿Qué forma tiene como condimento? ¿Es como una pasta? Una pasta, Ajá, pasta, así como tienes ese arroz cultivado, ese honguito, ajá, y mezcla con la sal y eso luego mezclar con la soya cocinado y aplastado. Ya. Y hace bola y tiras al balde porque es anaeróbico, entonces no quieres que entre aire. Entonces tirando esa bolita de miso, ajá, como sale todo el aire, entonces ¡pac! Así tiras, tirando al balde. Pero una vez hice con pozuelo, ¿cómo se llama? Olla de barro, porque a mí me parece muy rústico y lindo. Pero con ese se salió todo el tamari de miso hacia afuera, filtró. Entonces quedó miso súper seco. Todo esos experimentos fue lindo. Intenté también hacer con garbanzos, porque normalmente hacemos con soya, ¿no? Claro. Pero he escuchado mucho aquí que soya tiene problema, esto, eso, otro. Entonces intenté también hacer con garbanzo. También sale, pero es otro sabor. Claro. Y también de eso aprendí que nosotros asiáticos tenemos otro tipo de enzima, en nuestro intestino. Entonces nuestro sistema digestivo también es diferente que la gente occidental. Y también, a través de miso, o sea, qué nutrición tiene, cómo digerimos, qué se puede usar. Todo eso también aprendí. Qué y aprecio tanto. Claro. Sí, y también, como dije, después de pandemia nadie no venía y ni koji podía conseguir, pero lo que tenía era espora. Entonces yo intenté desde arroz, cultivar ese arroz. No cultivar arroz, sino cultivar ese hongo encima de arroz. Ajá. Pero yo sabía que arroz de allá y arroz de aquí son muy diferentes. Claro. La cantidad de almidón es muy diferente. Ya. Entonces no sabía si podía, pero intenté y se pudo. O sea, no tengo equipo, no tengo así incubadora que puedo regular la temperatura. Claro. Nada, con como cajas de espuma flex, poniendo botellas calientes.
Claro, de la manera más tradicional posible, ¿no? Sí. Y artesanal. Incluso cocinar arroz también era difícil porque hay que cocinar al vapor. Pero aquí es tan alto, a 2400, comparando a 0 metros a nivel del mar. O sea, la cocción es totalmente diferente. Entonces, cocinar arroz sin hacer papilla, sin dejar la parte dura, tener que estar súper como independiente cada grano. Ajá. O sea, hasta ahora a veces me falla, Es ¿no? difícil. Es difícil, no es nada fácil. Pero sí, cada vez que puedo hacer, sí salió, como es como algodón, como alrededor de arroz, así que lindo. Y de eso puedo hacer, así no solo miso, como dije, amazake hice también, hasta kimchi. Entonces, todo haces con esta bacteria. El kimchi también. o sea, en realidad no tiene. O sea, no tiene koji en kimchi, pero es como reemplazando salsa de pescado, porque es como fuente de sabor. Bueno, no solo así, solo koji meto al kimchi, hay que hacer un poco como proceso. Pero sí, o sea, se pudo, sí. O sea, yo le hice probar a un montón de japoneses. Para verificar que no te había cambiado el paladar. Exacto, porque ya estoy lejos de Japón tantos años. Bueno, kimchi es coreano, pero kimchi es muy común para nosotros también. Hice probar a un montón de gente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Y también koji, sí, también koji con ajo, koji con tomate, koji con cebolla. Es como el reemplazo de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Kubo Maggi. O sea, da tanto sabor. Qué rico. Sí, o sea, tú comiste mi pizza y salsa tenía koji con tomate y koji con ajo. Delicioso. Sí. Sí, o sea, eso tiene un montón de posibilidades y me encanta. Y así como fermentación, el proceso de fermentación y lo bueno de fermentación que nos trae de nutrición y también la conserva, así como me fascina. Y también algo que yo pensaba, hay que comprar, tú puedes hacer de nada, desde cero. Ese sentido de poder, así yo como súper poderosa. Ese sentido de autonomía, ¿no? Sí. Es inspirador. Sí, aunque sí es difícil, ¿no? Hacer todo desde cero. O sea, claro. Arroz tengo que comprar, espora también tengo que comprar, pero tratando de hacer desde lo que dicen en inglés scratch, así como desde materia prima, es como entender ese proceso, es como muy importante para mí. Es como más agradecimiento, más apreciación, más como respeto tanto a la comida y tanto productor. Y todo eso, sí, como vine al Ecuador porque no pude encontrar un espacio. Japón, no, yo sentía siempre extranjera ahí. Y aquí también sigo siendo extranjera, obviamente. Pero así como yo estoy mirando a mi base, mi origen. Mi origen, eso, exacto. Sí, porque sí, o sea, yo crecí con todas esas bacterias. Sí, bueno, a veces así como demasiado fermentado. Tal vez aquí la gente, su metabolismo no es muy adecuado a comer, tal vez. Es muy interesante lo que dices, porque en esta época de globalización creemos que la dieta saludable para una persona es la misma que para la otra, cuando tenemos enzimas completamente diferentes. Exacto. Y productos completamente diferentes. Sí. Cuerpos que se han evolucionado de manera distinta. Claro. Entonces, es chévere poder ver y experimentar con nuestro propio cuerpo y decir, bueno, ¿qué me sienta bien a mí? ¿Qué me permite tener más energía, optimizar mi... Sí. Claro, he escuchado muchos voluntarios en la zona de INTA terminan siendo desnutridos, mientras la gente local sigue siendo súper fuerte y saludable. Claro. Conversábamos hace poco también como de la desnutrición y cómo impactas en ese sentido. ¿Nos puedes contar un poco lo que haces con la comunidad acá? Bueno, con mis pocas experiencias, así como yo he intentado hacer cosas con quinoa, con amaranto, productos andinos, ¿no? Porque, o sea, aunque no crecí con esos productos, me fascinan, son ricos y muy, sabor delicioso y también rico en nutrición y tienen como memoria ancestral de la zona andina, me fascinan también, pero lastimosamente no veo mucha gente disfrutando en esa zona andina de esos productos. Y también hay un grupo de chicos en la comunidad haciendo
investigación de salud, que muchos niños y muchos ancianos están desnutridos. ¿Por qué? Porque consumen muchos caramelos, muchas colas, comida blancas, por ejemplo, arroz blancos, pasta, o sea, fideo blanco, muy pocas nutriciones, mientras hay berros, hay frijol, está como nivel nutricional está bajando. Entonces me pidieron que le ayuda a introducir un poco receta diferente, porque la quinoa, por ejemplo, solo comen la sopa. Amaranto no comen. Sí, yo digo en serio. Quinoa es como súper versátil para mí y súper interesante. Y sí, yo introduje varias cosas diferentes, no necesariamente solo quinoa, por ejemplo, algo que pueden disfrutar también, no costoso, delicioso para ellos y también ojalá pueden vender y producir un poco de ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos pastel de chocolate, pero chocolate no de cualquiera, sino, por ejemplo, de Ambato, que es accesible, pero más como tradicional y puro. Sin azúcar. Azúcar blanco. O sea, usamos panela explicando por qué. O sea, según otra compañera que está trabajando conmigo, o sea, la gente en general consume 60 gramos de azúcar blanco al día. No, perdón, tal vez estoy mal. No debería consumir más de 60 gramos. Ya. Perdón, sí. Pero una taza de jugo ya tiene. O tecito o café. Sí, se consume muchísimo azúcar. Creo que menos en Ecuador que en otros países más industrializados, pero de todos modos estamos en un exceso tremendo. Sí, y también está causando hipertensión de los niños. Claro. O sea, dentadura de los niños está bastante afectado por azúcar. Eso escuché también. Recién fue a una dentista que hizo una investigación sobre eso y se ve un daño del esmalte tremendo en esta generación. Unos dientes súper débiles. Claro, o sea, escuché una mamá diciendo, pero no importa porque se caen los dientes de leche. O sea, no sabe cómo afecta al futuro tampoco. Claro, y que es un reflejo de la salud actual. Es decir, que el estado de los dientes en este momento es cómo está afectado todo el cuerpo. Sí, todo el cuerpo y toda la vida. Y todos los órganos y la vida futuro, ¿no? Sí, pero sí, claro, lo que yo he venido haciendo era muy laborioso, ¿no? En realidad, sí, a mí no me cuesta mucho porque para mí es como experimento súper, estoy jugando. Y te gusta tu vida de perezoso también. Claro, sí, ¿no? me encanta. Y cuando me sale rico, puchica, sí. Es parte de tu visión, de tu, ¿cómo se dice? Cosmovisión. Sí, me da tanta alegría cuando me sale rico, pero no todo el tiempo. Todo el mundo tiene tiempo como yo y, o sea, no quiere dedicarse tanto en la cocina, entonces era medio difícil encontrar un punto de aceptación también. O sea, negar todo tampoco funciona. No funciona. Hay que respetar cómo viven y buscar una alternativa que es accesible, como dije, en sentido de costo y tiempo y con sus herramientas, porque hice pastel, pero total que la mayoría no tenía horno. Tenía horno de pan grandotota. O sea, aquí este pueblo produce pan rosca, entonces sí tiene ese horno, pero eso no es para hacer pastel. Entonces ya cambié, o sea, bueno, pastel de chocolate con remolacha rico, pero descartado. Entonces intenté hacer pancake con maduro. O sea, el maduro no es así de la zona, pero es accesible. Y es rico. Sí, y sí, esas cosas. También como la gente no sabe valorar lo que es de acá mismo, ¿no? Entonces hice una vez, no solo berro usar para papa con berro, sino yo hice tortilla de huevo de campo con berro, como omelette. Y es rico, sale bien, sí. Y también como no sabían valor de huevo de campo que ellos mismos producen, ellos venden y traen huevo de cubeta. Entonces eso también era importante que ellos sepan el valor de las cosas que tiene. Y salud no es, no puedes comprar. No puedes comprar una vez dañado. O sea, yo he escuchado tantas veces el vecino se fue al hospital porque el bebé tenía neumonía. O sea, neumonía no es algo que coge rápido. O sea, no debería. Pero aquí sí se escucha mucho.
Y en este clima tan agradable, no es así como estamos viviendo en nieve. Sí. Esta zona me parece súper bendecido con el clima. O sea, no tan frío extremo, no tan calor extremo. O sea, está súper accesible, o sea, vivible, o sea, súper cómodo para mí. Y yo no sabía por qué. Sí, claro que sí hace frío un poquito, pero no es así como para morirse, claro, coger neumonía. Pero su cuerpo no tiene defensa, su nivel de defensa está muy baja, su sistema inmunológico no está funcionando o no tiene. Entonces quería ayudarles en algo, si algo sí puedo hacer. Y también si pensé así como necesitan dinero, entonces, por ejemplo, un burrito con cosas un poco más nutritivo que salchipapas. Algo rico, ¿no? Con salsita, con ají que tienen. Así me parece, yo creo que es bueno para vender en el campeonato de fútbol. Sí, me encanta lo que dices porque también reconocer que somos seres de placer, ¿no? Y que a través de una comida rica que nos causa satisfacción, claro, podemos entrar. Sí. Siento que también tu historia con el café ha sido parecida. El café evoca ese placer desde el aroma y desde las notas del sabor. Entonces, poder cambiar al mundo a través del placer y un estilo de vida lenta y perezosa. Claro, sí. Es revolucionario, me parece. Claro, sí, ese para mí es placer, es súper importante. Como dije, por ejemplo, estilo de vida así ecológica, sí te dicen así, haga eso, y como impuesto no es nada placer, no es nada alegre. Lo que tú provocas es algo que tú así realmente te llena de alegría o placer. Ahí sí levantas a hacer con gusto. ¿No es cierto? Entonces, eso para mí es súper importante. Por eso lo que se ve bonito sí es importante. Yo estaba cogiendo, no sé si me viste así, como vuelan plásticos, ¿no? Yo cojo. Y una vez vino una chica para taller de baño compostero y me dice, aquí no hay basura. Por supuesto, porque yo estoy recogiendo. No voto por donde sea. Pero eso sí es bonito. O sea, sí, una vez, o sea, te das cuenta que un lugar sin basura es lindo, cómodo, higiénico. Tal vez ya vas a recoger las basuras que está amontonado por ahí. Para mí sí es importante esa parte. Placer, sí, claro. Y así como sigo trabajando en café, pero creo que estoy yendo más como yo, con quién soy yo. O sea, no solo transmitiendo un mensaje a otros, sino también yo también comencé aunque no soy tan bueno para difundir o promocionar lo que estoy haciendo, pero poco a poco estoy haciendo de las cosas mías. Claro, desde tu propio estilo de vida, aplicando todo lo que admirabas. Claro, ¿no? de en mi identidad, demás. mi gusto, mi cultura. Sí, por ejemplo, yo hago taller de sushi con productos andinos, usando así todo lo que puedes conseguir acá, amarantos, así cebada, de mi huerto. Y también hago feria que se llama Feria Naturaleza Viva. También así introduzco nuestros productos más procesados, ¿no? Hay dos ferias que yo participo. Uno vendo las hortalizas, otro vendo cosas procesadas. Sí, utilizando del huerto, también poniendo la cultura base de mí. Ajá, la cultura japonesa. Sí. Gracias por compartirnos. Yo quisiera invitarles a que si pasan por Cotacachi, prueben los productos de Aya. De verdad que se me hace agua en la boca solo recordar todo lo que he probado. Y quisiera pedirte un contacto donde la gente te puede buscar para contactarte y para inspirarse con lo que estás haciendo. Contacto, o sea, bueno, si tienen redes sociales, mi nombre de Instagram es Ayakindi, Ayakindi, o me puedes buscar en Finca Orgánica Curiquín en Facebook. Y en Cotacachi, si pregunta por chica japonesa, creo que me llega.
Muchas gracias, Daya. ¿Hay algo más que quisieras decirnos para cerrar esta entrevista? Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mis experiencias. Y también sí me gustaría seguir compartiendo lo que yo he aprendido en estos últimos 20 años, ¿no? En realidad en Japón no cocinaba, yo no sabía cocinar, pero sí, un clic ya me levanté y si mi switch está on, esa sí me encanta como... Si no fuera en Ecuador no hubiese sido así y también me encantaría compartir todos esos mi experiencia incluido todo ups también con ustedes. Entonces sí, cuando hay chance de yo hacer talleres o cuando estoy participando en una feria, muy bienvenidos. Ojalá que puedo conocer a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ti, Aya, por este tiempo y qué placer tenerte por fin en Radio Semilla. Te estábamos buscando y no se daba el momento y agradezco a la vida por esta oportunidad de compartir con todos ustedes esta sabiduría de Aya. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Muchas gracias.